Buenos días. En esta oportunidad, en el simposio, vamos a hablar del manejo de orugas cortadoras y su relación con los cultivos de servicio. En relación a este tema, hay distintas plagas que pueden verse favorecidas en función de una secuencia de rotación con cultivos de cobertura. Y dependiendo de cuál cultivo sea, hay especies que pueden ser favorecidas en su biología y en relación a eso al aumento de las poblaciones en las cuales pueden ser dañinas, ya que podemos destacar los grillos, gusanos blancos, chicharritas, diferentes especies de chinches, lepidópteros como bolillera, y cortadoras, que es el tema de esta disertación. Este año, digamos, en esta campaña, emitimos un informe por el mes de noviembre de una alerta de diferentes daños de cortadoras, principalmente, digamos, en cultivos de maíz, en la que se destaca, digamos, esta especie, Agrotis malefida, o, digamos, en una denominación más actual, digamos, denominada como Agrotis robusta. Esta alerta, digamos, significó visualizar los daños que producía cortadora, principalmente en esta secuencia de rotación de vicia con maíz. En esta foto podemos observar daños de cortadoras a diferentes alturas en plantas, tanto de maíz como de soja, produciendo daños importantes con cantidad aproximada, digamos, de 4, 5 a 6 plantas cortadas por oruga. En función de eso, digamos, en este video podemos ver cuál es el efecto de una población importante, digamos, de orugas cortadoras en un lote de maíz, en donde ustedes pueden observar, digamos, esos huecos que se producen con una reducción importante del stand de plantas, que no solamente, digamos, afecta de manera significativa el rendimiento, sino que también, digamos, esos huecos que se producen producto del faltante de plantas y producto, digamos, de la distribución, o sea, de la densidad larval que ocurrió, hace, digamos, que también sea propenso a que esos lugares, digamos, se produzca un enmalezamiento. Bueno, el factor más importante que incide, digamos, es la pérdida del stand de plantas, que puede producir reducciones significativas. En este lote, por ejemplo, se puede, en un conteo, produjo una reducción de más de 20.000 plantas por hectárea. Siguiendo, digamos, por el análisis de las distintas especies que pueden estar presentes, en la década del 80 la principal especie presente, y también que es en la actualidad para esta zona, era Agrotis malefida y porosa Agrotis gipaetina. Esos son los valores de conteo anuales, pero hoy, digamos, en la medida que ha pasado el tiempo, esos valores, digamos, han disminuido de manera considerable con el advenimiento, digamos, de la siembra directa y principalmente los barbechos limpios. En la década del 80, principios de los 90, se resaltaba, digamos, que había problemas de cortadora cuando las labores mecánicas se producían de manera tardía, o sea, en los últimos meses antes de la siembra, y que la acción mecánica realizada de manera temprana, digamos que este problema sea muy mínimo. Con relación, digamos, a los posibles daños, es importante, digamos, reconocer cuáles son, digamos, cuál es su biología en función de las diferentes especies. Y en este cuadro pues, podemos visualizar, digamos, cuál es la biología de tanto Agrotis malefida como Peltia gipaetina, y relacionar, digamos, su biología con un cultivo invernal y, digamos, en relación a eso, cuál es el momento de posición de huevos de los adultos en el cual nosotros podemos influir en ese momento para reducir sus poblaciones. Es importante, digamos, tener en cuenta que pueden estar presentes otras especies y que esas otras especies también su biología puede ser distinta. Y en función de ello, digamos, debemos tomar recaudos diferentes en función, digamos, del momento en el cual, por ejemplo, se producen los vuelos de los adultos o las larvas están presentes tanto a nivel, puede ser de rastrojo, como a nivel de un cultivo de cobertura, como puede ser vicia. Esta revisión que hizo Baudino en el año 2007 detalla de manera bastante intensa, digamos, cuáles pueden ser los huéspedes de las distintas especies de cortadora, ya sea para maléfida, como para peltia, como para, por ejemplo,
en este caso Piridroma. Es importante, digamos, esta revisión en cuanto a conocer, digamos, cuáles son los hospederos y los lugares, digamos, donde pueden estar depositados estos huevos, y en función de ello producir, digamos, un buen monitoreo a campo. En función de eso, ¿no es cierto?, las distintas especies tienen preferencia de oviposición, ya sea vinitura, genera generalmente en brotes apicales de plantas cultivadas y malezas, Ypsilon en especies vegetales de baja altura y de gran cobertura, y Maléfida en rastrojos de soja a base de malezas. Otra característica importante, digamos, a tener en cuenta es lo que se denomina la fototaxia, y en relación a ello, la actividad y el tamaño larval. Tener en cuenta en función de esto que los primeros estados larvales, la fototaxia es positiva, o sea, digamos, se exponen, digamos, más hacia la luz, y por lo tanto, un tamaño larval chica y una mayor exposición la hace, digamos, más susceptible, digamos, al control por insecticidas. Posteriormente, esta fototaxia es negativa, o sea, las larvas se entierran, y se entierran a veces en profundidad. La profundidad también está relacionada con, por ejemplo, la humedad del suelo. La actividad es nocturna, bueno, es una característica de los últimos estados larvales, y por lo tanto, tener en cuenta, digamos, esta característica, digamos, de su comportamiento para tomar medidas de control que sean más efectivas. Por último, digamos, lo que mencioné anteriormente, que este enterramiento, según la humedad, está íntimamente relacionado, y entonces a veces fallas en los controles están relacionadas a aplicaciones en momentos en los cuales la humedad superficial es baja. Este trabajo también muy interesante, realizado en La Pampa, principalmente en la zona norte de La Pampa, detalla cuáles son las densidades de cortadoras en función de los antecesores. Y principalmente destaca que tener a soja de primera como un antecesor, digamos, puede determinar densidades mayores de orugas por metro cuadrado, y también el trabajo cita, digamos, que hay que también diferenciar dentro de un lote, si es que tenemos loma y bajo, que las densidades pueden ser mayores en la zona de un bajo. En función de eso, digamos, uno puede intensificar el muestreo, digamos, en esos sectores, o en función de las rotaciones, para poder identificar que las larvas estén presentes en función, digamos, de estos antecesores, ya sea que vaya a girasol, a soja o a maíz. Una especie que no es del complejo de cortadoras, pero que en su momento, digamos, uno la puede ver atacando brotes tempranos de soja, es bolillera. Y no observar, digamos, orugas grandes, digamos, atacando plántulas de soja. Bueno, esta situación ocurrió en esta campaña, pero en lotes pegados a lotes de vicia. Entonces, la vicia que se estaba secando por efecto de un herbicida tenía gran cantidad de orugas bolilleras, y esas bolilleras, al secarse la vicia, no encontró otra situación más que esas plántulas que estaban en esos bordes atacándola en sus últimos estados larvales. Como si fuera poco, una especie descripta el año pasado por San Blas y Balbi, es una especie nueva en el sentido, digamos, descripta como cortadora atacando, digamos, cultivos de verano y haciendo su biología dentro de vicia, se agrega, digamos, al complejo de cortadoras, y bueno, es importante, digamos, más allá de este descubrimiento, hacer foco, digamos, en la biología, en qué momento se producen los vuelos de esta especie, y en función de ello poder tomar alguna medida de control para no llegar a densidades tan importantes como pueden haber observado, como se observaron, digamos, en esta campaña, haciendo daños en implantación en el cultivo que seguía en la secuencia de rotación. El trabajo describe que fueron descritas esta especie desde La Pampa, Santa Rosa hasta Marcos Juárez. Si está presente, digamos, en latitudes tan distintas, con ambientes diferentes, seguramente, digamos, está presente en latitudes intermedias, en lo que puede ser sur de Córdoba, sur de Santa Fe y oeste de la provincia de Buenos Aires. Al final de la campaña, en esta que estaba transcurriendo,
he recibido fotos, digamos, de daños, no solamente en maíz, sino también se la ha observado, digamos, en lotes de soja. En este momento ya no actuando, digamos, como cortadora, sino como defoliadora. O sea, en función de ello, su ciclo puede ser distinto a las típicas orugas cortadoras como Maléfida, produciendo más de una generación por año, y en esta situación comportándose como defoliadora. En lo que respecta, digamos, a las posibilidades de control, tanto de lo que sea tratamiento de semilla, es importante tener en cuenta que más allá, digamos, que los productos principalmente que están registrados inciden, digamos, o pueden incidir en la eficacia, digamos, de control en función de disminuir la cantidad del potencial de daño que pueden realizar. Es importante destacar, digamos, cuáles son las especies en las cuales, digamos, de vegetales en las cuales su daño puede ser más intenso. Como las germinaciones epígea, podemos destacar, digamos, que girasol y soja son las más susceptibles, pero en relación a estas dos, siempre girasol es más susceptible que soja por la densidad de plantas por metro cuadrado, y que soja puede tener una compensación al daño a igual densidad de orugas a campo. Maíz, digamos, si bien en función del momento en que se produce el daño puede llegar a recuperarse, pero bueno, su baja densidad en relación a soja hace, digamos, que uno deba ajustar el manejo del cortador. Lo que quiero decir con esto, digamos, es que más allá de que ya existen productos registrados como tratamientos de semilla, es muy importante, digamos, en las recomendaciones de dosis, tener en cuenta en lo que es la dosis por unidad de semilla, y que en los marbetes, digamos, ya sale aclarado, digamos, que esas dosis se corresponden, por ejemplo, con tal peso de 1000 semillas, tanto de maíz, girasol como soja. En lo que es aplicación de cobertura total, hay falta, digamos, de nuevos registros para cortadoras. Estos registros principalmente son de años de la década del 90, principios del 2000. Son registros viejos, digamos, esas dos, que son pocas cantidades de activos, principalmente de pilotroides por hectárea, deban realizarse un ajuste en función, digamos, de todo esto mencionado anteriormente, en lo que respecta, digamos, a características de llegada de aplicación, pero también características como, por ejemplo, el tamaño larval o su comportamiento en función de la humedad del suelo. Por último, podemos destacar, digamos, que cuando una recomendación, ya sea si la semilla viene tratada, es importante tener en cuenta la fundamentación, digamos, de la rotación de los principios activos. ¿Por qué? Porque se está utilizando últimamente los mismos principios activos para aplicación como cobertura total que aquellos que puedan venir como tratamientos de semilla. Si no es el mismo activo, digamos, es de la misma familia, y por lo tanto puede haber, digamos, una presión, digamos, sobre las especies de cortadoras, no solamente, digamos, en el tratamiento de semillas, sino como aplicación como cobertura. Es fundamental la rotación de principios activos para que no se genere, digamos, resistencia, porque es una herramienta muy importante. Como conclusión, podemos decir que es fundamental tener en cuenta, por ejemplo, los antecesores que se conversó, el distanciamiento a lotes de pasturas perennes. Las cortadoras no son especies en su capacidad de vuelo muy importante, entonces a veces la proximidad a una pastura perenne puede ser, digamos, que tengamos densidades mayores. Los cultivos de cobertura, y en relación, digamos, a las fechas de siembra, en relación a las fechas de vuelo, es fundamental, y en función de ello, tomar a veces medidas de control en estados tempranos, no solamente, digamos, de cultivo de cobertura, sino estados larvales pequeños, hace, digamos, que la eficiencia de control sea mayor, no solamente por el tamaño, sino por el estado más superficial, o sea, la mayor exposición de esas orugas y la mayor susceptibilidad a los insecticidas. Es importante tener en cuenta las capturas en trampa de luz y la diferenciación de distintas especies, o sea, cuáles son las especies que están en una determinada zona agroecológica que quizás son muy diferentes
de lo que ocurre en Marcos Juárez, como en lo que sería el sur de la provincia de Córdoba, por Huín-Carnealcoen, donde están casi todas las especies presentes, norte de La Pampa, oeste de la provincia de Buenos Aires. Es fundamental reconocer las distintas especies y en función de ello se pueden tomar diferentes medidas de control en el tipo. Bueno, en lo comentado anteriormente, conocer la biología de las distintas especies, dónde pueden oviponer, cuánto es la duración del periodo larval, cómo pasan el verano, si algunas están en diapausa, o si otras, digamos, se comportan como las foliadoras, tal cual hemos visto en algunas de las especies mencionadas. Las condiciones ambientales no solamente influyen para el mayor o menor desarrollo de las poblaciones, sino que influyen de manera directa en el ambiente, en el suelo, en la humedad del suelo, y en función de ello en la menor o mayor susceptibilidad, digamos, al control por insecticidas. Otro aspecto que no mencioné anteriormente, pero es la aplicación de cebos tóxicos previos a la siembra, que pueden realizarse de manera casera, y en función de ello uno puede establecer densidades próximas a la siembra, o que pueden ser utilizadas como medida de control si se dispone de alguna herramienta para alguna buena distribución, digamos, a lo largo del lote. Es de destacar, digamos, que se ha planteado tener en cuenta que la fecha de siembra del cultivo de verano, en función del momento de secado de la vicia, puede influir de manera importante para que algunas especies terminen su ciclo, o si no lo terminan, que la mayor distanciamiento entre la fecha de siembra y el momento de secado hace, digamos, que esa vicia se aplaste, y por lo tanto, digamos, las eficiencias de control de realizarse un control químico aumenten, porque si no el control es tan importante que muy poco insecticida puede llegar hasta el lugar, digamos, donde están presentes. Como se mencionó al final, el tratamiento de semillas, la aplicación como cobertura total y las características de la aplicación, principalmente en utilizar no menos de 70-80 litros con un cono hueco, o 15 litros por lo menos si es una aplicación aérea, con buena presión favorece, digamos, independientemente del producto, digamos, que la mayor cantidad de gotas puedan penetrar y puedan llegar a ser un contacto directo. En función de ello, se pueden minimizar, digamos, los daños producidos, haciendo, digamos, un uso racional de los insecticidas en el momento, digamos, que por un lado sean más susceptibles las especies, pero por otro lado, digamos, para disminuir, digamos, los potenciales que puedan producir, los potenciales daños. Bueno, muchas gracias.